Y claro, me dices que empezaste mal, empezaste como sin tener mucha idea. ¿Cómo llegas a entrar a ser trader de una prop gestionando capital enorme sin, según tú, tener mucha idea del trading? Y de ahí viene un poco el nombre de Black Sheep, ¿no? Que es hacer todo lo contrario a lo que hace la masa. O sea, la parte psicológica es de las cosas más importantes y la gente no se lo toma en serio hasta que empiezan a hacer trading y dicen, hostias, ¿qué razón llevabais? Sí, yo creo que es algo que pocos cuentan, ¿eh? Pero yo creo que ha pasado a todo el mundo eso. O sea, para mí hacer un 15% en un capital muy importante, ya he hecho el año, no quiero más, no necesito más. Llegabas a una determinada cantidad en un mes de pérdida, donde los dueños decían, oye, no me compensa este trader, pues te invitaban a salir. Antes el capital era real sí o sí. El broker recibía el dinero a una cuenta bancaria y el back office del broker decía, ha llegado el dinero de Alex. Ok, ya tiene la cuenta abierta dentro del broker, ha enviado, imagínate, 100.000, pues le agregamos en balance 100.000 en MT4. O sea, ese era el proceso. Cuando yo lo conocía era todo manual. ¿Cómo llegaste a capitalizarte para vivir del trading? Pues claro, empezaste joven, en ese momento las cuentas de fondeo tristemente no existían. ¿Cómo era el proceso para llegar pues, a poder vivir de esto en ese momento? Muy buenas señores y bienvenidos una vez más a Orion Room. Hoy me acompaña un trader que lleva más de 17 años en los mercados, más específicamente en el mercado del Forex. Estoy hablando de César Barriga. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Muy bien, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Voy a hacerte la pregunta que siempre hago. ¿Quién es César? ¿De dónde viene? ¿Y cómo llegó hasta el mundo del trading? Pues muy buena pregunta, Alex. Pues mira, César es un tío que que en su juventud estaba un poco perdido con lo que quería hacer, estudió publicidad y un amigo le dijo, oye, tienes que probar esto del trading. Te hablo de hace más de 15 años, 17, 18 años. Me dijo, tienes que probar esto, hazme caso. Entonces ese fue digamos, mi primer momento de duda existencial sobre mi carrera profesional, ¿no? Me metieron digamos, un máster que lo hacía un prop trader que venía de Chicago, que se acababa de instalar en Madrid y tenía headquarters en Londres y en Chicago. Y, y era un prop de futuros, solo hacían futuros, ¿vale? Y hacían... bueno, la persona que me metió en esto se llama Alberto, no diré más apellidos, pero más adelante tiene una importancia. Entonces me dijo, prueba esto, es una historia nueva que acaba de aterrizar y me dices. Entonces nada, lo probé, fue como una especie de máster y me enseñaron toda la teoría. Yo siempre digo que empecé la casa por el tejado porque me empezaron a enseñar cosas muy complejas, ¿no? Sobre todo futuros. Lo que hacíamos era, te enseñaban a hacer trading con futuros interbancarios, con bonos del tesoro, futuros del bono, de los bonos, pues por ejemplo el US Treasury, el 10 años, el 30 años, con los bonos alemanes, futuro del Bund, Bobl y Schatz. O sea, eran cosas que yo decía, no, o sea, sin tener una base, empecé como siempre digo, la casa mal, por el tejado, no por abajo. Los cimientos no estaban, empecé por el tejado. Pero claro, me encantó. Y entonces ahí es donde empezó, digamos, donde me desvié de mi carrera profesional como publicista a meterme en mercados. Entonces nada, tuve digamos que una formación muy avanzada para una persona que no tenía conocimientos básicos. Entonces tuve que ir al revés, ¿vale? Empecé por lo más complejo. Claro, en la sala de trading, antes no era como ahora, ¿no? Lo que llamamos prop trader como tal no era para nada así, sino que antes, en mi caso, había una sala de bastante gente intentando entrar y te seleccionaban, ¿no? Entonces fui seleccionado entre 5 personas, después de hacer muchas pruebas sobre todo de trading con simulación, psicología. O sea, recuerdo que había preguntas como, ¿tienes miedo a las agujas? ¿No? ¿Sabes? Cosas así. ¿Tienes miedo a las agujas?
Y entonces en base a eso valoraban tu perfil, ¿no? Si eras un trader miedoso, si eras un trader atrevido, si eras capaz de tomar mucho riesgo o poco, porque al final era un prop trader a la antigua, donde ellos, el capital propio de los empresarios que estaban detrás, que eran unos americanos, entonces tenían que evaluar al 100% todo lo que esa persona era, en términos generales, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que soy como un trader miedoso. Soy Ok, muy conservador, ¿vale? vale. Conservador en el sentido de que me espero a la oportunidad, puedo estar 2 semanas esperando a la oportunidad, a que el setup se junte y se forme y para mí sea el momento oportuno y no tengo prisa por perderme oportunidades, ¿vale? Que muchas veces cuando estás, o sea, yo he pasado rachas de decir, hoy tengo que entrar, tengo que hacer dinero, tengo que no sé qué, y al final es contraproducente, te das cuenta, esto seguro que lo has vivido tú, de decir, me estoy forzando, estoy buscando el trade más que esperando a que venga él a mí, o estoy viendo un setup que en otra ocasión, si llevara un porcentaje acumulado este mes de un 4 un 5% o lo que sea, no tomaría este trade, ¿no? Sí, ¿no? Eso te ha pasado. Es muy lógico y muy normal. Entonces, yo creo que, bueno, para hacértelo corto, yo creo que fui seleccionado precisamente por eso. En plan, mira, este es muy conservador y tal. Y al final sí que coincidió, ¿no? Que estuve dentro de la sala de traders que había, que teníamos, que había igual 20 personas, pues era de las personas que entraba menos al mercado. En cambio, había otra gente que hacía como scalping, vamos a decir, pero no era scalping, era scalping de spreads, ¿vale? Es decir, lo que llamamos spreader, nosotros teníamos un software que se llama Xtrader, ¿vale? Que era de futuros, es lo que utilizan en el CME, en el Chicago Mercantile Exchange, para los futuros y los traders grandes, que es la escalerita de precios, un lado azul y el otro rojo, ¿vale? Seguro que te suena, lo has visto por ahí. Entonces, esta plataforma, que sigue siendo de las mejores que hay, tenía una opción que te permitía configurar el spread entre dos futuros diferentes. ¿Vale? Por ejemplo, eh, un spreader entre el diferencial entre el Bund alemán, que es el 10 años alemán, y las notas del tesoro a 10 años americanas. ¿Vale? Entonces, el spreader lo que hacía es que era una escalera de precios donde te decía la diferencia de ticks entre un bono y otro. ¿Vale? Entonces, el trading que hacía era muy sencillo, porque el spreader se movía, imagínate, entre menos 10 ticks y más 10 ticks. ¿Vale? Eso significa que en un momento dado el Bund, ¿vale? Que era el 10 años alemán, había una diferencia de 10 ticks con el bono americano. ¿Vale? Entonces, en una tesitura de mercado normal, eh, ese spreader, si había un diferencial de 10 ticks, iba a volver en algún momento a cero. ¿Vale? Entonces el trading era muy sencillo. Tenías un spreader. Sí, sí, esto te lo juro. Yo empecé haciendo trading de una manera súper sofisticada. Nada que ver con lo que hago ahora, que es súper sencillo. Esto puedes hacer research. Se llama spread trading, pero no es el spread que nosotros conocemos como la horquilla, que es el Se puede diferencial. parecer un poco a lo que hay en criptos de, bueno, en criptos que en general son estafas de arbitraje. Esto realmente no es arbitraje porque son dos productos diferentes. Entonces tenías muchos tipos de spreaders, ¿vale? Imagínate. em, por ejemplo, un spread que hacíamos era el diferencial entre el Bund, el Bobel y el Schatz, que son el bono a 10 años, el 5 años y el 2 años alemán, ¿vale? Como son futuros sobre bonos, están correlacionados positivamente casi al 100%. Es decir, si uno sube, el otro va a subir. Casi seguro, ¿vale? Entonces había cosas como estructuras complejas que llamaban, que es lo que hacían los traders interbancarios y siguen haciéndolo, que es lo que llaman butterflies, ¿vale? Como una mariposa, es decir, compraban el maturity a 2 años y compraban el maturity a 10 años y vendían el 5 años. Entonces estabas cubierto, ¿vale? Es lo que se llama calendar spread, que es por calendarios. Y luego tenías, dependiendo de los maturities de los futuros, pues tenías bueno, lo que llaman calendar spreads, que es, sabes que los futuros tienen diferentes vencimientos, ¿no?
suelen ser a tres meses o lo que sea, ¿no? Pues podías comprar el futuro de eurodólar, por ejemplo, en CME, a 3 meses, a 6, a 12 o lo que sea. Y ahí podías comprar un futuro, vender el otro y estabas medio cubierto, ¿vale? Entonces, el spread, el spread trading, como yo lo conocí, era el diferencial entre diferentes productos interbancarios. Entonces, claro, a mí me enseñaron algo súper sofisticado que hacían los bancos y esto fue en 2007, justo antes del 2008, que es cuando entró la crisis de la crisis inmobiliaria, ¿no? Eh, entonces, claro, yo entré ahí haciendo algo muy sencillo, que era cuando se desviaba el spread del -10 o se iba a +10, se iba a -10, compraba, porque sabía que iba a volver a 10 o a cero, ¿vale? Entonces, yo hacía trading intradía entre futuros solo para comprar y vender el diferencial de ellos, ¿vale? Por ticks. Entonces, imagínate esto con un volumen de futuros muy alto, ¿vale? Yo podía entrar con 100 futuros de Bund, ¿vale? Compraba 100 Bunds y vendía 100 US Treasury, Pero ¿vale? Entonces estaba cubierto. ¿cuánto capital significa eso? Entonces no podíamos ni ver el capital que había detrás. Como teníamos un margin muy, muy pequeño, el porcentaje sería muy pequeño. Pero te puedo hablar de mucho dinero. Vale. Claro, lo que los props, como funcionan en futuros, es que ellos tienen una cuenta de margen. Imagínate con. Depende de la cuenta que tengas y con quién la tengas. Pero en CME era a partir de 5 millones o de 10. ¿Vale? Vale. Entonces se depositaba. Claro, esto era donde yo trabajaba, que no voy a decir el nombre, pero era una sucursal de una empresa de Chicago, que tenía muchos prop traders por todo Estados Unidos y se estaban expandiendo en Europa y acaban de abrir en Londres y en Madrid y tal. Entonces, claro, ellos tenían una cuenta muy grande que dividían entre todos sus traders. Entonces, no te sé decir la cantidad exacta, pero sería algo muy alto, muy elevado. Em, y entonces, nada, yo conocí esta forma de hacer trading que era muy sencilla. Se desvía el spread, lo compro. Que se va por encima, pues lo vendo. Sé que va a volver. Hasta que hubo un día, en el 2008, cuando empezó la crisis inmobiliaria, que ese spreader, en vez de moverse entre -10 y +10, se movió entre -100 y +100 ticks de diferencia. Vale. ¿Vale? Entonces, claro, la sala donde estaba, todo el dinero que habíamos ganado, de repente, literalmente en 2 días, lo perdimos todo. Absolutamente todo. Hostia. Porque con el spreader no hay stop loss. Es decir, Ok. tú te tienes que salir manualmente de las posiciones. Es decir, si tenías 100 bunds comprados y 100 UST, eh, el spreader lo que hacía es que tú metías una orden y te compraba uno y te vendía otro. ¿Vale? Pero no había stop loss. Vale. Entonces Entiendo. tenías que salirte lo que llamaban outright. Outright era, me salgo de una pata, es decir, vendo los bund y luego compro los UST. ¿Vale? O sea, bueno, estoy dando mucho detalle, pero era Entonces, para que. claro, Sí. entiendo que lo perdieron porque entraban cuando llegaba a -10, más o menos. Claro, Vale. como estábamos muy mal acostumbrados a ganar dinero de manera fácil, porque decías, llega a -10, esto todo el mundo comprando, ¿vale? Va a subir a, yo qué sé, a +1, a +2, vale, vendemos todos. Entonces de repente un día nos encontramos con que, oye, está en -10, todos compramos, todos hacíamos lo mismo, como ovejas. Eh, y un día, lo que te digo, no recuerdo el día exacto, pero alguno de estos, creo que quebró, eh, creo que se fueron las dos inmobiliarias estas, ¿cómo se llaman? Fannie Mae y Freddie Mac o algo así, estas conocidas, ¿no? Que echaron a todo el mundo y demás. Pues ahí el spreader se fue de -10 a -20, a -30, a -40, a -50 y todos íbamos añadiendo posiciones. Vale. Porque eventualmente tenía que volver. Pues no volvió. Entonces, claro, yo tenía el risk manager, que era una persona que le tenía aquí a mi derecha, y veía los P&Ls de todos. Y estaba. Entonces yo, como era el conservador y el que no entraba casi nunca, cuando vi que todos estaban súper, súper jodidos, con perdón de la palabra, en plan de. Tenían un P&L muy grande negativo, dije, hostia, esta es la mía.
Y cuando estaba el spreader, imagínate, en menos 60, entré yo. Se fue a menos 100, pero luego consiguió volver como hasta menos 10 o algo así, ¿vale? No me acuerdo, te estoy diciendo orientativamente. Entonces, claro, ese día me coroné. Y porque, claro, la gente estaba muy pillada. Y también he de decir que era, o sea, para mí era frustrante porque yo no entraba hasta que no viera algo súper... Entonces podía pasar días y yo estaba mirando y el resto... Además recuerdo que cada ordenador, o sea, cada trader tenía un nombre diferente, o sea, un sonido diferente cada vez que entraba. Vale, o sea que Entonces sabías que no tenía... entraba solo por escucharlo. Claro, entonces tenía al trader más grande que sonaba una bocina, al otro que sonaba una gallina, ¿sabes? O lo que sea. Entonces yo decía, Dios, me producía FOMO porque todo el mundo entrando yo con soniditos y al final nada. Bueno, esto te lo cuento para que veas un poco la experiencia, pero fue súper enriquecedora y fue, digamos que la puerta a introducirme en el mundo de las divisas, porque dentro de ese prop trader em, conocí a determinada gente que eran muy buenos traders de divisas. Yo ni conocía lo que eran las divisas, no tenía ni idea. Vale. O sea, es lo que te dije, empecé mal y dije, mira, me tengo que formar y tengo que hacer las cosas bien porque esto me gusta y creo que puedo hacer cosas y ganar dinero y tal. Y ahí conocí a una persona que me dijo, mírate las divisas, además recuerdo que creo que era un Saxo Bank, el broker, que bueno, ya es banco y antes era Saxo Trader o algo así. Y ahí empecé a investigar, ¿vale? Me abrí mi primera cuenta y bueno, lo típico. No entendía nada, no sabía, los volúmenes eran completamente diferentes a los futuros. eh, pero ahí ya empecé como a formarme, a comprarme libros, cursos, todo lo que pude, todo lo que pude. Y esa fue mi primera incursión en el mundo de las divisas y fue revelador, ¿sabes? Porque fue muy interesante. Yo aquí Pero bueno, tengo dos preguntas para ti. dime, dime. La primera es, ¿tenías miedo a las agujas? Pues puse que de 1 a 10 7. Imagínate. Hostia, pues entonces Por sí. eso. Pero ahora tengo tatuajes, ¿sabes? Que ya, Claro, ya no tengo miedo a las agujas. ¿vale? Pero entonces sí. Mm. Claro. Y claro, me dices que empezaste mal, empezaste como sin tener mucha idea. ¿Cómo llegas a entrar a ser trader de una prop gestionando capital enorme Sí. sin, según tú, tener mucha idea del trading? Pues es súper curioso porque me enseñaron. En el prop te enseñaban la metodología que ellos utilizaban. Pero no te formaban de base. Sino que la formación se centraba. Eran como 6 meses, pero presenciales. Con simulador. Teníamos un tutor que era un super trader en Londres, otro en Chicago, y nos iban formando. ¿Vale? Y entonces ellos se centraban solo en que entendieras cómo funcionaban los futuros sobre bonos y cómo hacer las diferentes estructuras que ellos estaban haciendo dentro de bancos. ¿Vale? Entonces, claro, no era una formación completa, sino que era muy nicho y muy orientada a hacer eso que ellos querían que tú hicieras. Ellos estaban buscando traders que hicieran lo que ellos sabían hacer para ganar dinero y que entonces lo tenían demostrado. Claro, hasta que vino la crisis y todo cambió, ¿no? Eh, entonces no lo sé, porque te digo, me enseñaron de todo sobre futuros, pero nada sobre spot ni sobre nada. O sea, nada. Yo no sabía ni lo que era una divisa, ni un par, ni Claro, nada. pero a nivel de gestión de riesgo, por ejemplo, sin saber con cuánto capital estabas operando, ¿cómo podías calcular el riesgo con el que entrabas? Esa es muy buena pregunta. El risk manager del que te hablo, que tenía aquí al lado, dependiendo del dinero que tú generaras, tenías un stop diario. Yo Vale, empecé con $500 de pérdida diaria y podías llegar a tener 5.000, 10.000 diarios, ¿eh? 5.000, 10.000, dependiendo. Yo no llegué a tener 5.000 de stop loss, eso era muchísimo. Al día, ¿eh? Entonces tú no veías el balance, sino que tú solo tenías digamos que una cantidad de futuros que podías operar en base a la pérdida máxima diaria. vale, Entonces empecé con $500 y según ibas haciendo dinero, ibas haciendo un colchón, pues te iban ampliando el stop loss diario. Entonces en el momento que tocabas el stop loss, te decían, oye, lo siento, te tengo que apagar el ordenador y mañana más.
Ah, te Te puedes apagaban ir. ellos directamente el ordenador. Sí, sí, te Ok. puedes ir y mañana vemos. Entonces, si llegabas a a una determinada cantidad en un mes de pérdida, donde los dueños decían, oye, no me compensa este trader, pues te invitaban a salir, Vale, sí. ¿vale? A que te dieras una vuelta Que y... sí, sí, te invitaban a irte. Y entonces, fue una experiencia muy buena, porque es que además conocí a mucha gente que estaba empezando y traders que sabían mucho, y el ambiente era maravilloso, porque, pues imagínate, vamos a esperar al dato de empleo, ¿no? Como por ejemplo hoy, el dato de empleo americano, a NFP. Y antes de empezar no había volumen y estábamos jugando al Call of Duty en una sala de al lado, con una Ok. Xbox, entre todos. En plan, venga, ahora me toca a mí, no sé qué. Entonces era un ambiente como, y yo decía, joder, yo quiero vivir de esto. Esto es la leche. Estoy jugando aquí al Call of Duty, es como un sueño hecho realidad y encima hago dinero, aprendo. Entonces nada, era maravilloso. Luego hacíamos barbacoas, era un ambiente que yo decía, esto es donde yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar así, con independencia, con libertad. No, el poder decir, mira, voy a llegar a la apertura de Estados Unidos porque es donde más volumen hay y aquí es donde puedo hacer el dinero e irme, ¿no? Pues eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Y, y nada, y fue una experiencia muy buena, la Ok, verdad. eso es una gran ventaja que se suele recalcar del trading, ¿no? Que al final con un par de horas al día puedes llegar Sí, a ganar mucho más que hasta gente que trabaja de sí. trabajos de altos puestos. Te da Total. O mucha sea, yo no libertad. sé cuánto inviertes tú al día de tiempo, pero Yo estoy yo, máximo 4 horas. yo, o sea, yo he tenido épocas de, porque luego me dediqué enteramente solo a FX y llevaba un fondo y monté varios fondos y te puedo decir, o sea, me volví un poco loco en el sentido de, operaba, por ejemplo, la sesión asiática y estaba toda la noche despierto. Hubo un momento hace años que todo se movía en rango y era como paradisiaco porque solo operabas el rango. Entonces me volví un poco loco, ¿no? Hasta que he encontrado el punto de decir, mira, voy a hacer swing y sin preocuparme, con las herramientas que ya tenemos, ¿vale? Que son, bueno, dentro de Black Sheep, que es la academia que hemos fundado, y ya está. Y con eso lo he simplificado a tal punto que no, o sea, que realmente no me lleva ni media hora al día. O sea, yo ya sé dónde, si entro, sé dónde tengo que entrar o dónde quiero entrar. eh, y ya, y sé que va a ser swing trading. Y en el momento que vaya a favor la posición, muevo el stop loss para mitigar el riesgo y lo dejo correr, ¿vale? Entonces, he pasado de hacer, mira lo que te decía, o sea, todos los días hacía trading de futuros a diario hace años, que claro, con 20 años te parece hasta divertido y no sé qué, pero cuando pasan los años dices, ah, esto no sé si es para mí, esta violencia y esta tralla, ¿no? Em, He pasado a eso, a hacer swing trading y a decir, esto es el tipo de trading que está adaptado a mi vida actual, ¿sabes? Vale. El poder decir, pues mira, tengo que viajar, no tengo que estar delante. Sí que es verdad que miro el móvil muchas veces al día y abro MetaTrader, CTrader, todo a la vez, que eso seguro que tú, Eso es una que obsesión. tú lo conoces. Sí, a veces hasta obsesivo, en plan de a ver qué hay, a ver este dato, tal, ¿no? Pero lo miro como con distancia, ¿sabes? Como con poco tiempo y no que no le ponga empeño, sino que como ya sé lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, pues sé dónde voy a entrar si es que voy a entrar. Y si no, no entro, no pasa nada. O Vale. sea, por ejemplo, ayer, que era fin de mes, con toda la pila de datos que había, pues tenía posiciones abiertas y para mí si voy bien en el mes, prefiero cerrar las operaciones y ya está. No me complico, intento simplificar al máximo todo. Porque me he complicado tanto en el pasado y lo he pasado tan mal realmente, de tener Es, pérdidas gigantes, de hacer todo lo que no se debe hacer, como mover el stop loss, quitar el stop loss, posiciones 10 veces más grandes de lo que debía. O sea, todo lo que te puedas imaginar, lo he hecho. sí, yo creo que es algo que pocos cuentan, ¿eh? Pero yo creo que ha pasado a todo el mundo eso.
Bueno, Yo lo cuento y con orgullo, porque para mí forma parte de mi proceso de aprendizaje. Y el que diga que no ha perdido, está sí, engañando. quizás es algo que no se enseña sobre todo en redes sociales y Ah, eso creo seguro, que a seguro. la gente, a los aspirantes a traders les afecta bastante. Porque muchos dan esa impresión de nunca perder, de siempre estar bien mentalmente, de nunca tener Sí. bajones ni rachas negativas. Y Mm, eso no puede ser más, o sea, hasta cuando eres un trader rentable hace años, supongo que tú también tendrás alguna racha negativa por sí, ahí, siempre. O o la sea, típica pérdida que te dice, joder, esta me jodió. muchas. Y muchas sobre todo... o sea, yo esto se lo digo a nuestros alumnos y es verdad, es completamente cierto que es... eh, por ejemplo, yo he descubierto una cosa, no sé si te pasa a ti, pero mover el stop loss muy pronto para ponerlo en break-even, o sea, mi estadística baja drásticamente. Es decir, me he dado cuenta que es mucho más positivo a la larga dejar el stop loss donde tú principalmente lo habías planeado a moverlo rápido, que esto es lo normal y yo lo sigo haciendo, ¿eh? Muchas veces. Por ejemplo, tengo que conducir y no quiero, voy a estar 6 horas conduciendo, imagínate. Digo, mira, no quiero líos. Muevo el stop loss a cero, me salta y luego la posición se va en la dirección que tenía que ir. Me pasó Esto, hoy, esto, me y perdí esto un me ha uno a pasado seis. hoy a mí también. Esto me ha pasado hoy en dólar americano contra canadiense. Ok. O sea, me ha tocado el stop loss en el mínimo que ha hecho hoy. Lo tenía ahí. Yo estaba en la compra del euro dólar, tocó el break-even, no hubiera tocado el stop loss donde lo tenía y se hubiera dividido a un 1 a 6. Vale, la tenía. ¿Dónde has entrado? En Abajo. 1.0780, ¿no? Entré en sí, sí, 82 creo que fue. Ah, vale, 82 ha llegado hasta 1.0817. ¿Ves? Pues a mí me ha pasado algo parecido en Dollar CAD. Porque yo tenía. Yo entré ayer, ¿vale? En 1.3790. Que fue, el mínimo fue 1.3787. ¿Vale? Pues Ok. hoy he movido el stop loss hasta 1.3796. No sé si lo estás viendo ahí. Me ha tocado en 96. Si lo hubiera Vale. dejado en 90, no me había tocado. ¿Vale? Y yo, por ejemplo, tuve una sesión hace poco con los alumnos de Black Sheep diciendo, a mí me gusta Dollar CAD para comprar. Porque nosotros tenemos en Black Sheep hemos desarrollado una herramienta que se llama Black Shepherd, que es un indicador que me dice el posicionamiento de los retail, Vale. ¿vale? En porcentaje. Entonces ahora me está diciendo en Dollar CAD, para que te hagas una idea, que el 75% de los traders retail están cortos. Entonces Vale. para mí es una señal de que hay que comprar, de que hay que estar largo, ¿vale? ¿Dónde? Pues en un retroceso. O sea, yo entré, por ejemplo, en 1.3790 porque era un mínimo previo. O sea, algo muy sencillo, no es nada complejo lo que enseñamos, ¿vale? Lo que pasa que la ejecución es mucho más compleja y la gestión del riesgo, esto ya lo sabes tú. Sí. Eh, y, y entonces les decía, para mí esto sigue siendo, es compra. Es compra porque estamos cerca de una resistencia muy grande y todos los retail que están cortos, sí o sí, sus stop loss están por encima de 1.3860, 1.39. Entonces, yo me di cuenta hace tiempo, trabajando con un trader institucional, que él jugaba precisamente, y de ahí viene un poco el nombre de Black Sheep, ¿no? Que es hacer todo lo contrario a lo que hace la masa. Ok. Y estos truquillos que enseñamos, que son tonterías al final, pero funcionan. Como te digo, yo conocí a un trader que tenía un fondo que solo hacía lo contrario que hacían los retail. O sea, solo iba Y por el los tío, retrocesos, o sea, por el... claro, o sea, él sabía, por ejemplo, cosas evidentes que cuando estás en el mercado puedes saber. No tienes por qué tener un broker y ver dónde están los stop loss. Tú puedes saber dónde están los stop loss simplemente mirando el gráfico. Sí. Dices, aquí hay un soporte, aquí hay una zona de stops. Aquí hay una resistencia, aquí hay una zona de stops. Es sencillo, bueno, es sencillo para la gente como nosotros que lleva tiempo viendo, ¿no? Y viendo sobre todo y que te hagan todo tipo bueno, de stop hands y todo esto. Sí. Eh, esto te ha pasado, por lo que entiendo.
Entonces, enseñamos eso, realmente. Enseñamos a la gente a mirarlo desde otra perspectiva, a tener en cuenta el análisis técnico y el fundamental, pero mirándolo de otro prisma y también entendiendo que hay factores que mueven el mercado que son más importantes que cualquier otra cosa. Y básicamente es buscar liquidez. Buscar liquidez, que es pues lo que tú ya sabes. Vamos a ver dónde están todos los stop loss, porque es que al final la gente no entiende que al final esto es un juego de suma cero. Sí, Entonces, cuando hay un ganador, tiene que haber un perdedor. Entonces, siempre, sí o sí, para que alguien gane, el otro va a haber mucha gente que tiene que perder y al revés. Y si te sabes los truquitos y las mañas de lo que ocurre, pues puedes tomar ventaja sobre eso. Que eso es digamos, lo más complicado para mí. claro. Y eso es lo que hacemos y eso es lo que enseñamos. Y básicamente es todo lo que hemos aprendido en estos 15 años de prop trading, mortal brokers, gestoras, fondos, todo lo que te puedas imaginar, pues en un paquete que es Black Sheep, la formación, y, y directamente vamos al grano. Es decir, no hacemos como hicieron conmigo en el prop, que es, venga, te voy a enseñar lo más difícil y tal, sino que empezamos al revés. Eh, Empezamos por abajo de verdad y luego vamos directamente al grano sobre todo este tipo de estrategias y digamos y tips and tricks que dan los traders que saben y las instituciones para poder ganar de manera, o por lo menos yo siempre digo tener un edge, tener una ventaja Sí. competitiva frente al resto, que eso ya es muy importante. O sea, no vas a ganar siempre, va a haber pérdidas siempre. Ojalá Esto, ganáramos siempre. claro, es que es lo que decías antes, ¿no? Ahora parece que en las redes todo el mundo gana, todo el mundo tiene Lambos, a todo el mundo le va de puta madre. Pues no, no es así. Que yo esto lo dije en una conferencia hace poco, que digo, a ver, una persona con 20 años que diga que gane consistentemente, es que permitidme que lo duda, porque eh, es muy difícil que alguien sea un genio y pueda absorber todo el proceso de gente que lleva 30 años en los mercados, que son profesionales, en cuestión de 2 años. Es muy complejo. Otra cosa es que haya tenido un tutor o alguien que le haya enseñado que directamente cómo operan los grandes operadores o los fondos o lo que sea. Vale, pero al final necesitas práctica. O sea, esto no es me sé la teoría, esto lo sabes tú. O sea, esto es todo práctica. Ujú. Práctica, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y luego el ser humano es la única persona, siempre esto lo dice un amigo, que se tropieza varias veces en la misma piedra y es cierto. O sea, yo me Sí. tropiezo muchas veces en la misma piedra. Y me sigo tropezando, ¿eh? Y no me da vergüenza decirlo. Eh, ¿Cuántas y ya veces entra está. uno sin que sea todo su plan de trading y después de entrar dices eres imbécil? Pero a día de hoy me sigue pasando eso, Alex. Yo no sé a ti, pero a veces digo, buah, es que o me salta el stop loss o lo que te decía, a break even y entro a mercado y digo, ¿qué estoy haciendo? Si nunca entro a mercado, sino que soy más de esperar. Esto me sigue pasando. Pero Ya. sí que es verdad que cuando me pasa lo identifico antes y lo rectifico también, inmediatamente. Entonces, bueno, lo voy compensando. Bueno, poco a poco, ¿no? Con los años es normal Claro, con que los vaya entrando. años algo hay que aprender. Me Pero bueno, parece, ¿tú cómo vas en el año? Cuéntame tú. este año no está, de hecho, de los 3 años que llevo viviendo de esto, es mi peor año por ahora. Es el Entonces, peor. sí, de los tres es el peor. Pero Bueno, porque el mercado está mucho más lento. De hecho, yo opero bastante en directo y solía quejarme bastante del poco volumen que hay este año, sobre todo en mm, eurodólar. Y la gente me decía que sí, yo estaba loco. Y pues cuando fue ayer o antes de ayer, me puse a hacer backtesting en directo del año 2022. Y este año sí, tengo stop loss para intradía de entre 3 y 5 pips. Y es que en vale, 2022 ponías 3 o 5 pips y en un minuto estabas fuera sí o sí, porque eso se movía como era una locura, era entre 10 y 15 pips los stops. sí. Entonces, bueno, haciendo backtesting te das cuenta que tampoco estás loco cuando ves los años anteriores de gráficas y ves que este año pues
No sé si es por las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, al final del año o por qué es, pero está siendo un año Sí, bastante parado en euro-dólar, aunque sea. sí. Yo, bueno, eso que has dicho es muy importante. Yo al final, es lo que te decía al principio, me pasé a Libra Yen porque tiene mucha más volatilidad, más rango. Es verdad que hay menos liquidez y también está más intervenido el yen, que eso es, digamos que es hacer trampa, porque hacen muchas trampas. Como el otro día, que lo comentábamos antes, que, o sea, el movimiento que hubo en Libra Yen de, creo que fueron 400 pips 600 creo que fueron en media hora, algo así. bueno, una locura. Eh, sí, sí, fue una barbaridad. Eh, pero sí que es verdad que yo no sé si tienes la sensación de que como que va a ocurrir algo de aquí a final de año, porque yo lo tengo como muy vigente. Bueno, desde el intento de asesinato de Trump y tal, es como, hostias, veo todo como en una situación, las bolsas en máximos, no sé, como intento como hilar los diferentes mercados y me recuerda, es que claro, yo he vivido tanto. En 2015 yo viví este cisne negro que hubo en el franco suizo, que eso sí que fue descomunal. No sé si conoces la historia de lo que ocurrió, pero ¿No? pues el Banco Central Suizo dijo, vamos a poner un peg en euro franco en 1,20. Vale. Es decir, el Banco Nacional Suizo dijo, no os preocupéis que de 1,20 el euro franco no baja. Ok. ¿Vale? Tal cual. Y esto lo hicieron durante un año y medio o dos, ¿vale? Entonces era un trade súper sencillo. Si llegaba el euro franco a 1,20, Se todos iba los para arriba. traders compraban, todos, ¿vale? Pero todos. Y mucha gente hizo mucho dinero, diciendo, 1,20 vendo en 1,21, por ejemplo, ¿no? Hasta que en enero del 2015, que no lo olvidaré nunca, de repente quitaron el peg, ¿vale? Se retiraron del bid. ¿Y qué ocurrió? Que se fue el euro franco. Bueno, si tienes un gráfico lo puedes ver para que lo veas. En 2015 se fue de 1,20 a 0,80 en segundos. ¿Vale? Sí, hostia. En segundos. Bueno, fueron minutos. Y esto me dejó. Bueno, me dejó loco para empezar porque dije, esto no sé a qué se refiere, nunca he visto nada igual. Mira, si lo pones igual en weekly. Sí, lo tengo aquí. Bueno, pues esa vela fue real. Y yo lo viví en directo. Son 2300 pips. Sí, yo lo viví en directo. Eh, y conocí a mucha gente que perdió todo. Porque, claro, tenían cuentas en brokers como FXCM entonces, ¿no? Que entonces era de los brokers más grandes. Y tenían 100 200 300 mil dólares haciendo este trade. No, esto nunca va a ocurrir, tal, no sé qué. Pum, pues ese día se hicieron y se perdieron, pero fortunas auténticas. De hecho, ese día, este broker que te digo quebró y tuvieron que rescatarlo. O sea, perdió 330 millones en cuestión, 330 millones de dólares, bueno, por encima de 300 millones de dólares en cuestión de segundos. Vaya Les locura. tuvieron que rescatar y desde ahí no volvieron a levantar cabeza. Pero te hablo que era el broker número uno a nivel mundial. Y estaba en Nueva York. Me parece O sea, curioso que me digas esto porque creo que eres el segundo trader con más experiencia al que le hago podcast. Bueno, también entrevisté a Alberto Chan en Asturias, sí, que estabas tú también, sí. y me decía lo mismo, que huele a crisis, o sea, momentos complicados. Sí, la gente, a ver, en redes la gente se mete mucho con como llaman, Doctor Doom, ¿no? Los que dicen, no, esto tiene pinta de que va a caer y no sé qué. Pero ya es como una sensación como general, como me recuerda un poco a, como yo viví el 2008, bueno, y la crisis.com la viví, pero no como trader, sino que vi los titulares y tal, pero no estaba dentro del mercado. Por edad, más que nada. Pero vi algo parecido, o sea, veo como muchas similitudes entre 2008 y ahora. Y es algo que, bueno, que simplemente hay que tener cautela
y gestionar bien el riesgo. El problema es que cuando hay situaciones como esa que te he dicho de Eurofranco, ahí no te salva el stop loss. ¿Sabes? Yo he vivido ese momento con gente que tenía un stop loss al que no se le ejecutó, porque no había liquidez en el otro Claro, es lado. un gap, ¿no? Claro, entonces, imagínate, había gente que tenía comprado en 1.20 y el stop en 1.1970, ¿vale? Imagínate, vale, pues como no había bits en 1.1970, se les ejecutó el stop loss en 1.10 Claro. y como iban apalancados, perdieron todo su balance. Imagínate. Entonces, cuando hay un evento de este tipo, como un Black Swan de este tipo, sálvese quien pueda. Además, yo por entonces bueno, había montado un broker y los proveedores de liquidez que teníamos nos cortaron la liquidez. Pero Es ese decir, día o después de eso. durante ese momento, Vale. nadie podía ni abrir ni cerrar posiciones. Vale, o sea que si Entonces, estabas dentro, estabas jodido. si estabas dentro, no te saltaba el stop loss porque no te daban liquidez. Los bancos o los PBs, que eran los Prime Brokers, que eran, digamos, bueno, hay una cadena de proveedores de liquidez diferentes, los PBs te cortaban y entonces no había liquidez. O sea, tu stop no valía. Entonces, yo veía los balances, nunca he visto esto, tenía balances de clientes negativos. Imagínate, una persona que tenía más 200.000 en su balance, yo podía ver menos 75.000. Eso en un No sé. broker regulado es Sí. posible, o sea, estás protegido contra A, eso en principio, ¿no? a partir de ese evento se empezó a impulsar una. Bueno, digamos que pusieron una cláusula a los brokers de que protegían de balance negativo. Es decir, que si tu balance se iba negativo en algún momento, ellos se ocupaban de esa pérdida. Vale. Hasta entonces no había existido. Entonces tú imagínate, como claro, no había liquidez, el precio seguía hundiéndose, no podías salirte de la posición, no te ejecutaban el stop loss, entonces el balance te iba enseñando lo que estaban haciendo tus posiciones y yo veía balances negativos. Qué locura. Bueno, el que estaba en venta desde el día anterior estaba contento. Sí, de hecho te voy a contar una anécdota que yo hablé con un prime broker, que no voy a decir quién es, pero es muy conocido, y estaban de celebración porque la contrapartida eran ellos. Y ese día en concreto me llamaron para, bueno, o sea, la llamada fue, estamos con champán celebrando lo bien que ha ido esto. Y decía, hostias, ¿de qué me estás hablando? Si yo estoy viendo aquí todo tipo de penurias, ¿no? De gente que ha perdido todo. Me decía, sí, amigo, hemos ganado cerca de 20 millones de dólares en este evento. Claro, o sea, es feo decir esto, pero ellos estaban apostando en contra de sus clientes. Sus clientes estaban comprados en 1,20 en euro franco y ellos les estaban vendiendo en 1,20. Eran market makers. Entonces en ese momento, yo no entendía el concepto de market maker. A pesar de tener un broker que era puramente STP. O sea, que yo pasaba las órdenes. Yo solo ganaba por comisiones de brokeraje, ¿no? Ujú. Y ahí empecé a decir, hostia, no entiendo cómo puede ser que tú hayas ganado. Y ahí empecé a entender cómo funcionaba todo el ecosistema. El Hasta B-Book entonces y no. todo esto, ¿no? El B-Book, el A-Book, el C-Book, o sea, hasta entonces era todo como, digamos que era como un tema tabú. Nadie te hablaba de cómo se ganaba siendo broker realmente, ¿sabes? Era, o sea, era muy difícil averiguar y entonces tenías que ir atando cabos y la información te venía en cuentagotas y nadie te hablaba de esto, ¿sabes? Porque al final los prime brokers, yo era su broker, ¿no? Entonces, yo tenía un prime broker que se quedaba todo el flujo de órdenes de mis clientes. Vale. Entonces, ellos eran los que se aprovechaban del B-Book. Yo era un A-Book que pasaba mi orden a un B-Book, ¿vale? Ok. Entonces yo ganaba una pequeña comisión y ellos se quedaban todo el order flow de todos los clientes. Entonces ahí es donde dije, hostias, es que este es el negocio de los brokers, realmente. En gran parte. No todos son así, ¿no? Pero muchos de ellos han hecho mucho dinero así. Y ahí empecé ya a entender cómo funcionaba
el mundo de los brokers. O sea que, pero bueno, ha sido un camino interesante porque he vivido un poco de todo. Supongo que como Alberto. Y lo que queda ahora mismo. Y lo que queda, que todavía aquí se aprende todos los días, eso seguro que ya lo sabes tú también. Sí. Sí, sí. Me crea curiosidad tu transición de los futuros al Forex. Ujú. ¿Cómo fue ese aprendizaje? Me dijiste que te metiste en cursos, a leer libros, todo esto. Sí. ¿Empezaste a vivir directamente del Forex cuando ya vivías de futuros o hubo un tiempo de transición en el que estabas medio pues mal a nivel de esto, que necesitaste otras soluciones? Sí, pues mira, mi trayectoria fue que me metí en el prop este, ¿vale? Luego, bueno, tuve un evento donde me tuvieron que echar porque esto no te lo he contado, pero me invitaron a irme porque hubo un problema con la línea. Entonces yo cuando compré, ¿vale? Me puse nervioso y empecé a hacer muchos clics y cuando Wow, volvió a la línea, todos esos entraste. clics Vale. se habían convertido en compras, ¿vale? Entonces me dijeron, este error no, lo siento mucho, pero no se puede, O no sea, con podemos un permitirlo. error fue un chao, hasta luego. Fue un error donde no perdí realmente, o sea, ya les había hecho mucho dinero al prop trader y no perdí un dinero como para justificarme la salida, pero bueno, lo vieron oportuno y me echaron. Me invitaron a irme, ¿no? Y dije, bueno, pues nada. Y entonces me busqué la vida y de ahí pasé a... Me contrataron para llevar un broker en España, ¿vale? Un broker que venía de fuera y que era un broker de divisas, ¿vale? Entonces ahí empecé ya con el tema de las divisas. Desde el prop trader que tenía este amigo que te digo, que se llama Alberto también, me dijo, mírate las divisas y ya me abrí mi primera cuenta. Pero claro, era imposible vivir de eso recién, o sea, me había abierto una cuenta como, no sé lo que eran, igual $2000 o algo así. O sea, imposible que yo viviera de eso. Y me tuve que buscar un trabajo, pero ya sabía dónde quería estar enfocado. Entonces, para mí la solución fue, mientras aprendí a hacer trading en otros activos y de otras maneras, buscarme la vida pues trabajando para un broker y así ir aprendiendo de cómo funcionaba un broker, etcétera. ¿Vale? Entonces, Vale. ahí me contrataron, hice un newsletter para una página que tampoco puedo decir el nombre, pero que era muy conocida y se hizo muy famosa el newsletter. Pero el Vale. newsletter era de análisis técnico, de mira, yo creo esto, y ahí analizaba, pues, y ponía mis entradas. Yo creo que voy a entrar aquí, como se hace ahora. Ujú. Me gusta Librayen por esto, aquí veo un triángulo, cosas muy simples de análisis técnico que a la gente les gustaba y les funcionaba. Y a raíz de la exposición, porque tenía un blog en inglés y en español, me dieron una sección, o sea, es que he hecho como un poco de todo, ¿no? En el sector. Me dieron una sección donde digamos, la información de los traders institucionales en divisas, yo lo ponía ahí. Era como un feed, como si fuera un tweet, donde yo decía, oye, hay stops en eurodólar por debajo de tal, ¿vale? Vale. Era información de este tipo. O hay hay options expiry en no sé qué activo en estos niveles, ¿vale? Entonces, iba como, tenía el newsletter de análisis técnico en inglés y en español y luego esto, donde iba dando información de primera mano. Y la verdad que a la gente le gustó mucho. Y gracias a eso me contrataron en otro broker diferente, que es, bueno, hice un poco como de freelance, pero me contrataron para FXCM Vale. en Nueva York. Y entonces trabajaba desde Madrid. Y nada, y lo mismo. O sea, fue maravilloso el aprendizaje y todo lo que pude aprender. Pero claro, hasta entonces no podía vivir del trading. Era bastante complejo. O sea, tú piensas que tenía 22 23 años. Entonces, para mí era más, voy a aprender esto antes que otra cosa. Claro. Pero, pero sí era, o sea, como viví durante unos meses muy intensos del trading de futuros, dije, hostia, esto sí que es verdad, se puede vivir de esto. Y eso es lo que me iluminó el camino
hacia decir, bueno, pues voy a investigar más, ¿no? Voy a meterme en un broker, voy a aprender de esto, del otro. Pero realmente no supe lo que era un broker hasta pasados los años. O sea, de cómo ganaba realmente un broker dinero. Por lo que te digo, ¿no? Porque era un tema como muy tabú y nadie quería que nadie supiera cómo se ganaba dinero. O sea, para mí el símil ahora es como los casinos, Vale. ¿vale? O sea, entonces es un tema tabú porque digamos que moralmente no es muy ético decir, yo estoy viviendo la pérdida de otro, pero es que los mercados regulados son así, o sea, es lo que hablamos al principio, es un juego de suma cero. Siempre que gana alguien tiene que perder a alguien y al revés. Pero claro, cuando ves esto, entiendo que dentro del sector sea un tema tabú, porque no queda éticamente muy bien. Entonces, me costó mucho entender toda esa dinámica, pero bueno, igualmente aprendí muchísimo de todo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que me enrollo, yo pasé de formarme en futuros en cosas muy complejas a luego pues me hice varios cursos en bolsas y mercados españoles, me hice cursos de terceros que ya ni existen, me leía todos los libros que podía de trading, seguía a todo el mundo que por entonces... Es que claro, estamos hablando de hace 20 años que no tiene nada que ver con los líderes ahora o gurús, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero FXTM tenía un portal de formación y educación súper importante que había, bueno, había un tío que se llama Boris Scholzberg, otra que se llama Kathy Lien, que todos han sacado libros y entonces empecé ahí como a indagar en el tema, pero fue en plan autodidacta, porque Y, entonces no había formaciones reales. claro. Había alguna en inglés, americanas, pero muy poco. Solo podías tirar de libros. Ed Ponzi, por ejemplo. Es que había, bueno, tengo una estantería llena de libros, pero solo podías aprender de ahí. No había cursos de formación de divisas, por Claro, no es ejemplo. como ahora que, vamos, hay mil formaciones y no es Exacto. difícil encontrar. No, no. Ahora es muy diferente. Ha Ahora lo cambiado todo difícil es mucho. cuál elegir. En plan, Sí, realmente sí lo es. Sí lo es. Y yo creo que es importante también en fijarte en el perfil de la gente que te da. Es lo que te decía antes, o sea, no es por nada, pero un, un chico, mi yo de con 20 años no tiene ni idea de mi yo de ahora con casi 40, ¿sabes? Entonces, claro, ese bagaje y esa experiencia y las vueltas que he dado, pues claro, tienen mucho sentido que yo te lo enseñe ahora a que te lo enseñe con 20 años, ni más ni menos. No quiere decir que no haya gente que no sean genios con 20 años, ¿vale? Y que sepan, pero sabes lo que te quiero decir, ¿no? O sea que la experiencia es un grado. Y eso está claro. Pero en trading y en medicina y en lo que tú quieras. O sea que tiene todo el sentido del mundo que alguien que se quiera formar, pues se vaya con alguien que tiene experiencia. Experiencia real. Ahora, que hay gente con 20 años que quiere que les gusta mucho un perfil de una persona determinada y le sigue y tal, ok, pero la experiencia no va a ser la misma, ni ya, más ni menos. supongo. ¿Cómo Sí, llegaste a capitalizarte para vivir del trading? Pues claro, empezaste joven, en ese momento las cuentas de fondeo tristemente no existían. sí. ¿Cómo era el proceso para llegar pues, a poder vivir de esto en ese momento? Pues esta es muy buena pregunta, Alex, y esto siempre lo digo yo a los alumnos que tenemos. Digo, no sabéis la suerte que tenéis ahora, porque yo tuve que pelearme buscando dinero de amigos, familia, inversores externos, amigos de amigos, y eso era muy complicado. Primero, porque todo el mundo, primero, no se conocían tanto las divisas, el trading de Ok. divisas. Se conocían las divisas como tal, ¿no? Si viajabas a Estados Unidos, cambias tus euros por dólares, vale, pero no el trading actual, ¿vale? Y si hablabas ya de trading algorítmico, que yo tuve una temporada que hice también trading de algorítmico, ya te miraban como si fueras un bicho raro. Entonces, vender eso, hace 15 años, vendérselo a alguien, enseñárselo y decir, mira, estos son mis resultados y esto es lo que puedes hacer, era muy difícil. Ahora es muy fácil acceder a eso.
Es muy, muy sencillo. Y yo siempre les digo, no sabéis la suerte que tenéis, porque lo que me tuve que pelear yo y lo mal que lo pasé, porque claro, esto era, o sea, eran amigos, familiares que ponían el capital directamente en un broker o lo que fuera y haciendo, pues podías hacer copy trading, incluso a través de un fondo o con un paraguas regulado. Pues yo empecé así. O sea, empecé, no voy a decir voy a decir mendigando, suena mal, pero es verdad, de, oye, mira, se me da bien este es mi track record, creo que lo puedo replicar en tu dinero, ¿vale? Entonces, claro, con todos los problemas que eso conlleva, porque es un familiar o un amigo que confía mucho en ti, pero que como pierdas, Ya. vas a tener un problema personal. Ahora no, tú ahora tienes una cuenta fondeada, pierdes y te cortan el acceso y ya está. No tienes ninguna pelea, ni tienes ningún problema con un amigo o un familiar, ¿no? Ya. Entonces, claro, lo que yo viví hace años era muy complicado. O sea, ahora Pero no todo el mundo podría hacer eso. no sé cómo era antes, pero ahora no puedes, o sea, yo por ejemplo no puedo gestionar capital de, digamos, de un familiar mío de forma legal. O sea, tendría que tener un título por la CNMV, tengo que estar certificado por la Sí, CNMV para poder hacerlo. antes hubo un momento que había una especie de limbo en ese Vale. aspecto, ¿vale? Pero en el momento que se dieron cuenta de eso, empezaron a regularlo. Entonces la solución era, eh, podías o aparaguarte. Había empresas en FCA, en Londres, que te daban cobertura legal. Es decir, te hacían una especie de agente de su empresa regulada en FCA, te inscribían en el registro de FCA y podías hacer trading, ¿vale? A cambio Vale. de un porcentaje de tus ganancias, ¿vale? Sería Como un si fuera poco un como fondo. Darwin X ahora. Sí, el modelo de DarwinX, lo que pasa que antes existía, que ya no sé si sigue existiendo, una figura que se llamaba Tight Agent, Ok. ¿vale? Que eras como un agente de, imagínate, una sociedad como DarwinX o similares regulada en FCA. Entonces, esta figura te permitía operar capital de terceros. El de Tight Agent, exactamente no sé, porque había dos figuras. O podía ser un agente de un broker, ¿vale? Como si fueras un introducing broker, que yo creo que era Tight Agent, o como lo tiene DarwinX ahora, que tiene licencia de brokeraje y licencia de gestión. O sea, de gestora, vaya. Entonces, dentro de esa gestora, ellos te podían extender su paraguas a cambio de un porcentaje. Vale, pues esa era la forma de hacerlo. Lo que pasa que, claro, pues a todo esto, pues según van ocurriendo las cosas, pues los reguladores van diciendo, oye, pues esto no, esto sí, ¿sabes? O sea, había un limbo que se podía aprovechar en el sentido de, oye, no estoy haciendo nada malo, tengo un consentimiento de mis familiares. Luego también había gente en España que montaba una sociedad, como una sociedad limitada, los inversores metían el capital ahí, es decir, compraban las acciones y luego había un gestor. Vale. ¿Vale? Eso es completamente legal, porque eh, si los socios firmaban con el gestor que daban autorización para firmar esto y tal, yo esto no lo hice, pero sé que había gente que lo hacía de esta manera. Como estáis en sociedad, pues se puede hacer. Pero lo más normal era o montar un fondo fuera o aparaguarte con una sociedad, podía ser en Suiza o en Reino Unido, hay muchas jurisdicciones. Entonces yo tuve que empezar haciendo eso. Tuve Vale. que ceder un porcentaje a una gestora para que me aparaguara y, y empezar así, ¿sabes? Ni más ni menos. Y has gestionado capital privado, entiendo también. O sea, capital Sí, de terceros. ¿Cómo es el profit split normal que se negocia en ese tipo de cuentas? el profit split normalmente es muy parecido a lo que tiene DarwinX. Es decir, lo que no es normal es los splits tan altos que hay ahora, En ¿vale? fondeo, dice. En fondeo. Es decir, si, o sea, yo creo que yo cobraba hasta un maximísimo un 30% Vale. de los beneficios con high watermark. Es decir, tenía que hacer beneficios nuevos todos los meses para poder cobrarte. ¿Vale? Tenía que dejar una marca de agua en la cuenta para poder cobrarte sobre beneficios. ¿Vale? Porque
Luego hubo muchos gestores que se hicieron los listillos y entonces no ponían marca de agua, ¿vale? Y si al no poner marca de agua tú puedes cobrar todos los meses dinero al Bueno, cliente. claro. Claro. Entonces, eh, dependiendo del importe que ponían, pues se podría cobrar una cosa u otra. Pero nunca pasaba más de un 30%. Un 30% estaba considerado muy elevado. De hecho, la gestora que te aparaguaba te daba digamos, unos términos que debías llevar a cabo para que no fuera abusivo, ¿vale? Por ejemplo, si cobrar más del 50%, el regulador no lo veía bien. Porque claro, ahí, mm, es decir, no lo veían correcto. Entonces lo veían correcto hasta determinado porcentaje. Entonces había una serie de normativa como protocolaria donde te decían, mira, puedes cobrar hasta esto. El resto me parece abusivo y no lo vamos a aprobar. ¿Vale? Entonces tenías que pasar el filtro de la gestora. Claro, ahora tú te encuentras split 90-10 de los beneficios. Que esos son Dices, los altos hostia, altos. Son 80-20 normalmente lo común. claro, 90-10 o tal, y dices, hostia, esto, claro, o sea, es motivador, son facilidades, pero volviendo a lo que decías, es que lo que yo he vivido no tiene nada que ver con esto. Antes era mucho más complejo y ahora se ha democratizado el acceso al capital, vamos a decir. Sí, aunque Eh, siempre estás en demo, pero puedes llegar a vivir del trading por las cuentas de fondeo claro, muchísimo es más rápido. que, es que antes el capital era real sí o sí. O sea, si tenías dinero en un servidor real, era capital real, ¿vale? O sea, el broker recibía el dinero a una cuenta bancaria y, y el back office del broker decía, ha llegado el dinero de Alex. Ok, ya tiene la cuenta abierta dentro del broker, ha enviado, imagínate, 100.000, pues le agregamos en balance 100.000 en MT4. O sea, ese era el proceso. Luego llegaron a automatizar el proceso, ¿no? Llegaba una transferencia al banco y a través de una API se podía conectar con MT4 y automáticamente el balance te aparecía en MT4, pero cuando yo lo conocía era todo manual, ¿vale? Claro. Y el capital era real, es decir, tenía que estar backed con lo que había en la cuenta bancaria, porque al final, o sea, funcionaba así. Em, entonces, claro, es lo que decimos. Lo que yo viví fueron momentos muy duros comparado con lo que todo el mundo tiene acceso ahora. Muy Sí, duros, sí, la muy verdad. diferente. Yo creo que estos últimos 4 años han sido los años más fáciles del trading y creo que se van a complicar después. Es como fue el punto de oro Sí, y ahora va a volver a complicarse un poquito, pero no tanto como antes, obviamente. claro, a ver, aquí lo importante, Alex, es que de una manera u otra, con todo lo que ha pasado con las fondeadas, pues sacará algún tipo de regulación de alguna manera, porque claro, es que esto si no es un poco un pitorreo. Esto me recuerda mucho a yo viví lo mismo con los brokers, pero los brokers sin regular. ¿Vale? Hubo como, no sé qué años fueron, pero todo el mundo montaba un broker sin regular, sin regulación. Y eran, pues, lo mismo que con las fondeadas, era como una época de bonanza donde no había límite. O sea, podías hacer lo que quisieras. Hasta que ya empezaron los reguladores a meter mano. Y esto yo creo que es lo que va a ocurrir en las fondeadas. Sacarán algún tipo de regulación donde todas las fondeadas tengan que pasar por un determinado filtro, pagar una licencia, donde hay un mantenimiento, donde se informa al regulador de qué se está haciendo, de todo esto. O sea, es el paso natural, creo yo. Porque claro, ha habido tantos problemas últimamente con, no sé cómo se llaman las empresas estas americanas, pero que al final yo creo que va a ir por ahí el tema. Sí, después el año pasado en septiembre empezó la decadencia de las empresas de fondeo, empezaron a aparecer muchísimas, empezaron a desaparecer muchísimas. Sí, Y curiosamente la que cerraron por fraude era de las que mejor iban. O sea, y lo sí, comparas con las condiciones de las de ahora y seguían siendo de las mejores que había.
Sí, o sea, al final, yo creo que lo importante, si te metes en temas de fondeadas, es saber quién está detrás, saber qué experiencia, saber cómo gestionan el riesgo internamente. Porque si sabes todo esto, tienes una noción de lo que está pasando detrás, puedes entender o sea, lo que ha pasado es que muchas de ellas han quebrado porque no podían pagar, no podían con los payouts de Sí. la gente, ¿no? Claro. Y a mí me surgía la pregunta, ¿pero qué estaban haciendo con el flujo de órdenes de la gente? ¿Estaban en demo? ¿Lo pasaban a un proveedor de liquidez? ¿Se lo quedaban ellos? ¿Qué es lo que... ¿Sabes? Ahí está para mí el balance entre, entre entender si una empresa va a tener éxito a lo largo del tiempo, como por ejemplo FTMO, que es muy conocida y que seguro que has trabajado con ella y hemos trabajado con ella todos, y al final se trata de eso, es decir, qué están haciendo con los payouts y qué están haciendo con el flujo de órdenes, cuál es el protocolo. Y ahí está como digamos, la llave a entender si una empresa de este tipo va a funcionar o no. Y, y esto me recuerda a lo que te decía del tabú de hace años de cómo funcionaba un broker. Aquí estoy viviendo lo mismo, pero con fondeadas. Lo que la gente no sabe o quizás no se acuerde es que hace 3 años, por ejemplo, FTMO no podías meterte a la página web y comprar una cuenta. Tenías que Sí, estar el lunes por la mañana listo para ser de los que conseguían la cuenta. O sea, sí, no, sí, sí. no daban 100 cuentas al día si hay 100 personas que se las compran, sino que había un Sí, límite. sí. Lo sé. O sea, FTMO ha sido un pionero y te digo una cosa, no sé quién ha sido, pero el que haya creado el concepto de cuentas fondeadas me parece un genio. Porque, eh, porque yo que he montado brokers y sé cómo funciona todo ahora, he dicho, hostias, el tío que ha montado esto, o sea, la idea es brutal. Es brutal. Y por eso yo creo que hay tantos problemas y los reguladores están diciendo, esto tenemos que meterle mano porque aquí hay mucha gente que al final, o sea, yo ya he llegado a oír casos de gente cercana que le han vetado la entrada a Sí, comprar una cuenta sí, sí, fondeada. las hay. O sea, llevo 10 intentos y le han dicho, oye, ya. O sea, y el símil es que es como el casino. O sea, es como si vas a un casino y dices, por favor, no quiero, no quiero hacer similitudes con la ludopatía, Sí, pero pero es casi que eso, ¿eh? Muchos traders son gamblers. claro, sí. Y entonces, claro, yo creo que ahí ese es uno de los problemas también, que lleva a una cosa que igual no es o debe ser supervisada de alguna manera. Pero claro, ¿cómo supervisas eso? El problema es que no hay solución real. Yo creo que no. Para Porque eso no. normalmente cuando vetan a la gente, las empresas que lo hacen, no es por perder demasiado, es por ganar demasiado. Justo. Claro, entonces es lo que te digo, es un poco parecido a un casino. Es decir, cuando un tío gana en el casino, Sí, ¿qué le quitan intentan? ahí. Oye, que se quede ahí el dinero. Oye, ¿quieres probar esto? No sé qué. O mira, aquí hay un jackpot. Y son casos reales. O sea, casos como por ejemplo los españoles, los Pelayo, que les han vetado en 1000 sitios de los casinos. O sea, pero casinos de cualquier sitio. O sea, yo he ido a un hotel en el Caribe y en el casino me han hablado de los Pelayos que les habían vetado. Así. O sea, para que te imagines, no solo de Las Vegas, que todo el mundo. Entonces, claro, estos tíos que han roto, digamos, el patrón y saben cómo ganar a la casa, pues aquí pasa un poco lo mismo en las fondeadas. El que ha sabido ganar dinero, en muchas de ellas le habrán dicho, pues no te puedo pagar porque tus trades no iban a mercado. Y no te lo voy a pagar yo de mi bolsillo. El problema ¿Sabes? del lado de la empresa de fondeo, lo sé porque coño, estoy del otro lado también ahora, Sí. hay traders que pasan pruebas de forma adecuada, son traders rentables, y cuando llevan 3 meses con la cuenta, van a todo abonar. Entonces, Va, claro, ¿van a van todo? a meter A- 100% de su apalancamiento en la operación. Si sale bien, bien. Si sale mal, pues perdieron la cuenta y ya está. o sea, un gamble Un total. gamble total. Les da igual porque les sale más rentable hacer eso
que seguir de forma consistente. Entonces, imagina que en la empresa de fondeo tenemos, voy a poner un ejemplo, una fase de prueba cuando ya has pasado de 3 meses en el que vemos Sí, cómo operas y operas de forma totalmente correcta. Entonces nosotros decidimos copiarte a Real en este caso porque has demostrado que eres un trader rentable de forma consistente sí. y a las 3 semanas, pues, le pongo una fecha, a las 3 semanas de empezar a copiarte, haces eso. Claro, nosotros, si se copia de forma Es automática, que estamos eso jodidos. os hace daño a vosotros porque, Claro. claro, estáis copiando y pasando la orden a mercado. Entonces, vuestra pérdida es pérdida vuestra, es pérdida de él también. O sea, es que eso es lo complicado. Por eso te decía que la gestión del riesgo en brokers, yo claro, cuando aprendí lo que eran los diferentes libros y veía cómo los gestionaban, gran parte de los brokers, para que te hagas una idea, pero te digo gran parte, el 80% de los brokers que yo conocía eran VBOOK, pero Ya. era un VBOOK que no era activo. O sea, no era activo en el sentido de que no cubrían las operaciones, sino que ellos daban la contrapartida al trader esperando a que el 90 y pico por ciento de ellos perdiera. O sea, Pero simplemente no claro, lo metían a mercado. no, se lo Ujú. quedaban y lo dejaban ahí. Entonces, yo conozco dealing desks que no hacían nada. Solo veían el total del P&L en euros y en dólares. Si era positivo o si era negativo. Ya está. ¿Vale? Entonces, no había una proactividad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabían que, como no había formación, como el apalancamiento, que es un arma de doble filo, les daban apalancamiento 1 a 500, incluso he visto 1 a 1000. Las probabilidades de éxito de alguien que no tenía experiencia y tal eran del 1% de que ganara. Entonces sabían, yo llegué a tener hasta un estudio, que esto lo hemos comentado en alguna ocasión, yo tenía un estudio que decía que las cuentas, esto es de un broker, muy grande, las cuentas de 0 a 10.000 dólares de depósito no duran más, o sea, de media duran entre 1 y 2 meses, ese capital, ¿vale? Madre mía. Y de las de 10.000 hasta 100.000 duraban aún menos, Menos que por el la... Vale, hostia. apalancamiento, por el apalancamiento, ¿vale? Te hablo de, a ver, cuando había apalancamiento, el apalancamiento estándar hace unos años era 1 a 200. Ahora tienes 1 a 30 en diferentes sitios. 1,30 en España, si es En regulado, es e- máximo 1,30. claro, pero es que antes era 1 a 200, el estándar, o 1 a 500. Entonces, claro, eh, por eso salían brokers como setas, porque sabían que si daban apalancamiento 1 a 1000, los depósitos se los iban a quedar ellos directamente haciendo VBOOK. Iban a durar los traders nada. Y yo eso lo he podido ver, que es real. O sea, estos datos que te digo son completamente ciertos y son de un broker. Y esto ahora, si lo extrapolas a las cuentas fondeadas, pues supongo que pasará algo parecido. No lo sé, pero no tengo ni idea. El caso es que para, para poder tener, digamos, un negocio, vamos a decir, ético y limpio y todo esto, yo creo que también hay que entender muy bien quién está detrás y cómo están gestionando el riesgo, que eso es lo importante. Y si lo estáis haciendo, como me dices que lo estás haciendo, pues seguid así porque lo estáis haciendo bien. Es decir, estáis alineados con el interés del trader, que eso es lo que tendría que ser. Entonces, bien hecho, aunque claro, si me dices que el comportamiento real es que cuando pasan a dinero real se lo toman como un gamble, es una pena porque se Sí, están pero jodiendo su carrera. ¿cuántos chavales ves, incluso en redes sociales, que lo dicen claramente? Y dicen, no, yo pierdo 10 cuentas de fondeo y me la suda, me da igual. Cuando estoy fondeado, le meto el 5% de riesgo y si me sale bien, pues ya me compro otras 20 y así voy Mm, escalando. ya. Y esto también he visto gente que se abre dos cuentas, en una compra y en otra vende, total apalancado y no sé qué. Bueno, lo típico, ¿no? Hacer el truco. Pero, pero no sé, es interesante ver hacia dónde vamos en cuanto a regulación y demás con todo esto de las fondeadas. A ver, Eh, nosotros desde Orion estamos deseando una regulación porque también va a haber una criba de las empresas de fondeo gracias a ello. claro,
Entonces, siendo una empresa que quiere traders serios, porque realmente estamos buscando traders serios, Ujú. nos va a venir genial. Al final vamos a quedar los que hacemos, los que queremos hacer, lo que queremos hacer nosotros. Pues perfecto, Alex, eso me parece genial. O sea, y bueno, y tenéis todo nuestro apoyo desde Black Sheep y cualquier cosa que necesitéis nos decís. Porque realmente nosotros cuando empezamos la academia, o sea, el objetivo que teníamos era precisamente este. Como habíamos visto a tanta gente perder, Ujú. que esto es completamente cierto, y siempre decimos que para nosotros lo que nos hace seguir, de verdad, es que es cosas como, por ejemplo, que alguien te diga, oye, me has cambiado la vida. Digo, hostias, a mí eso nunca nadie me había dicho eso y cuando me lo dijeron es como que tomó sentido todo, ¿no? Pero la misión principal que teníamos en Black Sheep era decir, oye, el 95% de la gente pierde y tenemos que enseñar lo que hemos aprendido, que nos ha hecho rentables a esta gente, a la gente que entre en la academia y poder dar la vuelta a la tortilla, porque digamos que el mercado de divisas es súper amplio y siempre ganan los mismos. Y yo creo que si enseñas realmente a lo que hacen los que ganan, hay espacio para todos. Sí. En el sentido de que puedes generar muchos ganadores de manera consistente. Y ¿Cuál, puedes... Sí, ¿Cuál dime. crees que es un error común que has visto en la mayoría de tus alumnos? Uf, los típicos. La mayoría es no poner stop loss, ¿Vale? a pesar de que lo repetimos hasta vamos, hasta la saciedad. Eh, el apalancamiento, eso siempre. Es decir, yo he podido ver, nosotros miramos muchos extractos de cuenta de cuentas reales, ¿vale? Que hacen con las estrategias que damos. Ujú. Y hay mucha gente que se queja y dice, es que no me funciona. Digo, no, a ver, o sea, yo tengo la capacidad ya después de tantos años de ver tantos extractos de cuenta que lo detecto en 5 segundos. O sea, tú me das un extracto de cuenta y te puedo decir en 3 minutos qué es lo que está haciendo mal. Pero así de rápido. Pero porque ya tengo entrenado el ojo. Al igual que cuando tú entras en eurodólar, ya sabes lo que estás buscando y cómo y tal. Pues yo veo muchos extractos de cuenta y sé identificarlo en un minuto qué es lo que está haciendo mal. Y normalmente es apalancamiento, sobre apalancamiento, vamos a decir. No poner stop loss. eh, También veo mucha gente que hace martingalas, ¿vale? ¿Vale? O sea, martingalas, es decir, reentra a muchos precios que no es lo que muchas veces enseñamos en la academia. O sea, muchas veces no es que no enseñamos eso. Sí que es verdad que enseñamos a dividir la posición en tres diferentes niveles, pero no es una martingala. O sea, el volumen está controlado y es en un bloque de precios, ¿no? Pero veo gente que se vuelve loca y dice, esto quito el stop loss y pongo más órdenes, ¿sabes? Un poco como lo que Entonces, pasó aquel día cuando empezó a bajar a menos 100 puntos, ¿no? exacto, justo. Yo ahí hice una martingala de spread. Eh, eh, y los más comunes son, sí, realmente son esos. Luego, ¿qué más? Es que claro, la gente no se da cuenta que en el trading tú puedes cometer un error muy grave que te va a costar el mes entero, Mm. o el año, o la cuenta entera, depende de cómo sea el error de grave, pero... eh, o sea, tengo un amigo que me dijo, la universidad más cara del mundo es el trading, porque los errores se pagan muy caros, pero muy, Y es muy que no caros. solo se pagan en el momento, se Mm, pagan en las siguientes operaciones también a nivel mental, porque no hay que olvidar el lado mental del trading. totalmente. O sea, la parte psicológica es de las cosas más importantes y donde nosotros hacemos más hincapié porque la gente cuando empieza y no tiene ni idea dice, por ejemplo, en Black Sheep tenemos a un psicólogo que es un neurocientífico, que es el doctor José Sánchez, que es un crack en identificar emociones y cómo gestionarlas y todo esto. Y la gente no se lo toma en serio. Dice, pero no entiendo por qué un neurocientífico me va a ayudar en... Hasta que empiezan a hacer trading y dicen, hostias,
¿Qué Quizás razón sea de las llevabais? clases más importantes de todas para ser trader. Sí, tal cual, tal cual. Y ahí te das cuenta. Y sobre todo, que yo lo digo mucho, es como mirarte desde fuera. Porque cuando tú estás con el mercado o con cualquier, que esto seguro que te ha pasado a ti, es como que hay veces que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Puedes estar en una emoción de venganza, de avaricia, de miedo, y estás tan centrado en esa cosa que yo siempre digo, si yo me viera desde fuera, me pegaría una colleja aquí mismo para en plan de, ¿qué estás haciendo? Lo estás haciendo mal. Sí, No te estás viendo y estás tan centrado en lo que estás viendo y en la oscilación y en cómo pasan las cotizaciones en el bid del ask, el spread, no sé qué. Ahora viene un dato que es que solo puedes centrarte en eso. Y eso es uno de los errores, el no mirar desde fuera y decir, estoy siendo avaricioso, estoy siendo codicioso, tengo miedo, hostia, me he cagado, me ha saltado el stop loss y ahora me quiero vengar. Todo esto, ¿no? Eso para mí es, yo siempre digo que es de los pilares del trading. Tú puedes tener mucha técnica, puedes ser un auténtico francotirador en tus entradas y en tus salidas, puedes gestionar el riesgo como tú quieras, pero como la cagues con tus emociones, no vas a... sí, que esa es la parte difícil realmente, porque el análisis técnico, a ver, si no se te da mal, en un mes has aprendido el 95% de lo que necesitas. Sí, Claro, después el resto viene detrás de, que es en la cabeza, que ahí es donde mucha gente pues tarda mucho más o mucho menos. sí, sí, totalmente. O sea, el análisis técnico son cuatro cosas. Lo que tú dices es entrenar el ojo, tener un poco de experiencia, ver cómo diferentes activos, cómo se comportan, cada uno es diferente. O sea, entender todo eso, ¿no? Luego, cuándo son los datos, el análisis fundamental. Todo esto, en 2 meses intensos lo puedes aprender. Pero el resto, que es la práctica y la gestión de riesgo y emociones, ahí es donde está la madre del cordero del trading. Me dijiste ¿Sabes? antes que operas principalmente Libra Yen. Sí, soy mega fan de Libra Yen y tengo a los alumnos de Black Sheep les tengo fritos con, con Libra Yen porque solo hago, es que este año solo he hecho Libra Yen y como opero poco, pues he tenido muy buenos resultados. ¿Y Entonces, cómo es tu estrategia? Porque me parece, justo lo hablábamos antes de empezar a grabar, mm, que tú estás teniendo tu mejor año de Libra Yen y yo este año he dejado de operar Libra Yen porque me ha ido sí, fatal al principio del año. vale, pues mira, la estrategia, sí, sí, esto, bueno, ya sabes cómo es esto, Alex. O sea, puedes tener un mal año ahora, pero luego el siguiente puede ser el mejor de tu vida. O sea, Ujú. nunca, nunca sabes. Pero mm, lo que he hecho en Libra Yen es, lo que he aplicado es lo que utilizamos dentro de la academia con Black Shepard, que es ver cómo está el posicionamiento del retail y en base a eso, por ejemplo, todos estos, bueno, si miras Libra Yen desde 2024, lo único que ha hecho es subir. Ujú. ¿Vale? Entonces, lo único que hacemos es detectar cuál es la tendencia principal, que ha sido muy alcista para la libra contra el yen, ¿vale? Muy, muy bajista para el yen. Eh, Mirar el indicador de posicionamiento que me ha dado durante meses que más del 70, incluso llegando al 80% de los traders estaban cortos, por lo tanto era una señal de compra muy clara. Y para apuntalar las entradas, es decir, para hacer de francotirador en las entradas, lo que utilizamos son pivot points. Es súper sencilla la estrategia y cuando, cuando un par de divisas coge una tendencia muy pronunciada, de verdad que se puede hacer mucho dinero, porque lo que vamos a hacer, lo que hacemos es acumular posiciones en diferentes daily pivot points durante la tendencia, ¿vale? Entonces, es lo que llamamos las ovejas negras, que las acumulamos, son operaciones que vas dejando en swing a favor de la tendencia y vas, pues, digamos que cogiendo la ola, ¿no? De la tendencia. Entonces, claro, una operación de estas te puede hacer el año, porque yo he acumulado 3 4 5 posiciones un poco apalancadas y las he ido manteniendo. Y encima he tenido la suerte de que he tenido un swap positivo, Vale. ¿vale? Libra Yen. Que bueno, ya, si conoces un poco el tema de los swaps, ya sabes que cada broker tiene su,
O sea, a mí es una cosa que me fascina porque dices, este broker tiene un swap negativo y este positivo. Y dices, digo, aquí hay truco. Bueno, el caso es que Esto del swap positivo, creo que hay mucha gente que no sabe lo que es, porque la mayoría creo que de los que hacen trading son de intradía. sí, Y el swap positivo es claro, básicamente una comisión que te llevas tú por aguantar una posición. claro, claro. Es el... Sí, exacto. Entonces, tienes que chequear cuáles, cómo están los swaps a nivel interbancario y cuáles te ofrece el broker, porque esa es la diferencia grande. Sí, ¿Vale? Es lo que llaman el carry trading. Es decir, yo he conocido gente que solo hacía, por ejemplo, compraba dólar australiano y vendía yen en plena tendencia alcista y ganaba más con el swap, manteniéndolo, que en la posición. ok. ¿Vale? O sea, te hablo hace años, pero el dólar australiano contra el yen era el que más swap pagaba y había gente que solo hacía dólar yen, o sea, Aussie yen, aguantando una tendencia alcista, porque era donde ganaban. Es decir, te pagaban el interés por mantener el Aussie y la diferencia con el interés del yen, que era el más bajo. ¿Vale? Te hablo de hace años cuando los tipos en Australia estaban, yo que sé, al 5 al 6 o una cosa, una barbaridad. Entonces ese diferencial en posiciones apalancadas era como, hostias, esto es dinero gratis. Y conocía gente que hacía eso con los swaps. Pero sí, o sea, volviendo a Libra Yen, pues yo creo que ha sido de mis mejores años por eso. No he cerrado en el máximo, lógicamente, me he comido la bajada esta de cuando intervino el Banco Central japonés, pero después sí que he podido cerrar. La suerte que he tenido es que he ido arrastrando posiciones de 180 y pico, 190. Claro, son muchos pips. Entonces, eh, solo con esos trades que he hecho en estos 2 últimos meses, pues ya he hecho el año. Entonces Eso ahora estoy a como, nivel de rentabilidad, ¿cuánto sería en porcentaje? pues mira, tengo cuentas con un 15%, Ujú. ¿vale? Con pocos trades en 2 meses. Tengo cuentas con un 30%, tengo cuentas más apalancadas con un 80%. Tengo como diferentes perfiles de riesgo y que es las mismas operaciones con diferentes volúmenes, nada más. Vale. Y la más grande ha sido esa, un 80 más o menos. Pero esto te hablo en 2 meses. O sea, he aguantado posiciones durante 2 meses. Y ahora, sabiendo las estadísticas que normalmente 2 meses del año son los que hacen la mayoría de las ganancias del año, ¿seguirías operando o operarás más tranquilamente? Ahora es super light. Estoy ultra conservador. En plan, lo que te digo, pues la posición de hoy de dólar CAD he movido el stop súper rápido. ¿Sabes? Ahora estoy amarrategui. En plan de, en el momento que vaya a favor, pongo el stop a cero. Si salta a cero, me da igual. Entonces ahora sí que soy ultra cauto. Vale. Si no tengo que operar de aquí a final de año, me da igual. ¿Sabes? Sí, ya has hecho las ganancias para el año, ¿para qué más? Ya lo he hecho. Para mí está hecho. O sea, para mí hacer un 15% en un capital muy importante, ya he hecho el año, no quiero más, no necesito más. De hecho, esto también está demostrado y lo he visto yo mira, lo que decías tú de las fondeadas de gente que lo hace muy bien y luego de repente, boom, se pone a hacer gambling. Pues yo esto lo comprobé con los brokers, que la gente que más operaba era la que menor ventaja competitiva a la larga tenía. Por ejemplo, un scalper, que ahora veo muchos vídeos en YouTube de hice millones haciendo scalping. Yo pienso, vale, ok, puede ser verdad, ¿vale? Pero tienes los días contados, o sea, tu edge baja radicalmente siendo un scalper. Tu edge y tu salud mental, creo yo. Entonces, que esto también lo digo, los traders que yo he conocido que ganan consistentemente en el mercado hacen una mezcla de intradía con swing, pero sobre todo son swing traders y viven de una manera que cuando yo me di cuenta que esta era la forma en la que quería vivir haciendo trading, dije, es que esto es lo que se adapta a mi forma de ser, que esto también es muy importante. Sí. Te tienes que adaptar a tu forma de ser. Sí, Para mí aguantar esto seguro yo que empecé estás con de swing. acuerdo. Claro, igual no era lo que a ti te llenaba, pero yo he hecho todo, o sea, yo he hecho incluso alta frecuencia. Yo he tenido bots de alta frecuencia en MetaTrader
hasta que empezaron a cortarlos, o sea, cosas de arbitraje, o sea, cosas que eran muy locas, que decías, joder, esto está tirado, no sé qué, hasta que te cortan, ¿no? Y de verdad que la forma donde yo vivo tranquilo es haciendo swing. Para mí Claro. eso es, la magia del trading, para mí. Ah, Igual tú me puedes decir, el swing al final es muy simple, ¿no? Pones unas cuantas alertas donde quieres que buscar una entrada, o sea, cuando llegue te avisa, cuando te ha avisado ya ahí sí que pues lo haces un poquito más meticulosa la sí, entrada y ya está. Y ya, después te olvidas. Si eres capaz de olvidarte, yo no era capaz de olvidarme. claro, Y lo malo es que eso es durante la verdad, noche, si no eres capaz de olvidarte, no duermes. Entonces, eso es verdad, eso es verdad. Yo te lo juro que llega a un punto donde es que me da igual. Porque mi stop, para mí, antes lo que hacía siempre era cuando entraba en una posición, estaba pensando en lo que iba a ganar. Lo primero, esto es lo que hacía antes. Y ahora pienso en lo que voy a perder. Y lo que voy a ganar es como que lo borro de mi cabeza. Entonces siempre pienso, mira, si ya está la posición metida, ya he asumido este riesgo. Y lo pienso en porcentaje, no en dinero. ¿Vale? Que ese es otro truco que me enseñó un trader que me dijo, no pienses en dinero porque entonces te vas a agobiar. Y sobre ya. todo cuando empiezas a tener cantidades muy altas, claro, un 1% de 10 millones, imagínate, ¿sabes? Estás diciendo que estás perdiendo 100.000 dólares en una posición. Si Sí. tú ves eso y no estás acostumbrado, empiezas a pensar, hostias, estoy perdiendo una casa, ¿sabes? O, no sé, un coche de lujo, Pero que aquí mismo. eso también es lo bonito del trading, que es escalable infinito y al final hacer, pues, lo que has dicho, 1% de 10.000 dólares, más que psicológicamente, no es Ujú, más fácil ni más difícil que hacer un 1% en 1 millón de dólares, técnicamente. Después cuando ves los números es otra claro, cosa, pero sí, en sí sí, es hacer lo mismo, es exactamente lo mismo. La misma operación, lo único que cambia es el número de contratos. exacto. Por eso este trader me dijo, quítate el P&L en dinero, póntelo en porcentaje. Y te lo juro que durante un tiempo me ayudó bastante. Porque yo veía el porcentaje. Estoy perdiendo un 0,10. Vale, pues Eso es no pasa MetaTrader, nada. ¿no? Sí, Muchos no lo saben, pero puedes poner que se vea los pips ganados o el justo. porcentaje y que no se vea el Sí, dinero. tal cual, tal cual. Y eso es un tip que es bastante valioso. Sobre todo para la gente o la gente que esté empezando, ¿no? Porque igual nosotros hablamos de cantidades más altas, pero una persona que está empezando, que invierte 10.000 dólares o lo que sea, o que tiene una cuenta fondeada de 100.000, claro, ver cómo se mueve el P&L y demás, tienes que estar muy adaptado para poder soportarlo. Y, y bueno, es un truco, es un truquillo. Pues Así César, que, me acabo de dar sí. cuenta del tiempo que llevamos de entrevista, llevamos un rato Sí, largo, ¿eh? perdón, es que me enrollo mucho, No, lo no, siento. tranquilo. Vamos a ir terminando lentamente. Vale, ¿Cuál sería un proyecto para ti, un objetivo de aquí a un año, por ejemplo? de aquí a un año, pues mira, nosotros con la academia ahora, con Black Sheep, creo que somos la academia número uno en asignaciones de capital, ¿vale? Tenemos entre varias gestoras y en breve Orion, tenemos ya 30 millones de euros asignados, ¿vale? Que yo creo que es, bueno, dicho por DarwinX y por otras gestoras como TradingPeat, somos creo que el número uno o el número dos en asignaciones. Para mí, dentro de un año, claro, tenemos muchos planes dentro de Black Sheep, pues como objetivo me encantaría por lo menos llegar al doble de esa cantidad en asignaciones. Pero lo que sería un sueño sería llegar a 100 millones en asignaciones. ¿Vale? Esto significa que hemos asignado muchísimo capital y hemos conseguido cambiar muchas vidas porque de esas asignaciones la gente está ganando un dinero todos los meses, que ese es, digamos, el objetivo, ¿no? El poder enseñar a la gente a cómo ganarse la vida haciendo trading. Claro. Entonces, para mí ese sería un objetivo realista de aquí a un año. Y te lo digo, se puede, porque realmente llevamos 2 años y medio con la academia
que para mí fue un proyecto que yo dije, bueno, pues, oye, pues qué interesante, vamos a probarlo. Y luego vimos que, coño, que lo que enseñábamos y que la gente estaba contenta y lo hemos hecho con todo el amor del mundo porque hemos dicho, mira, esto es lo que queremos enseñar, que es todo lo que hemos aprendido que hay que hacer, ¿vale? Y te vamos a enseñar lo que no hay que hacer, que es lo que hace el 95% de la gente. Entonces, eso que hemos empaquetado en un curso, o una formación más bien, no lo llamaría ni curso porque es un año continuo, y de soporte continuo con ellos y demás, el poder llegar a ese hito que ya hemos llegado de 30 millones y poder expandirlo a mínimo 60 para mí sería un objetivo muy realista. También un sueño sería poder hacerlo en otros idiomas, la formación. Por ejemplo, en inglés, que lo tenemos planeado. Pues mira, Y expandirnos de la mano de partners como vosotros. O sea, como Orion, que ahí tenemos mucho que hacer y mucho que hablar. Y hay cosas que no puedo desvelar ahora, pero que en breve las desvelaremos, que lo hablamos con David. Y bueno, y que son muy interesantes. O sea que se vienen cositas, ahí eso, lo vamos a eso. dejar. ¿Y qué le dirías a un Perfecto. chaval de 17 años y medio que esté acabando el bachillerato, al que le Sí. interesa el trading? ¿Cómo le dirías que empiece? Va a sonar un poco a cliché, pero desde luego que te tienes que formar. Yo lo hice mal. Yo me formé con algo que tenía que haber sido lo último en lo que me formaba, que eran los futuros y todo esto. Pero como se me presentó la oportunidad, pues me formé por ahí y de ahí ya empecé a formarme de otra manera. Pero la formación yo creo que es lo primero y tiene que ser lo básico y lo fundamental. Y lo que decía antes, que la gente se forme con gente que tiene track record, como en nuestro caso que los tres hemos hecho de todo. O sea, que de verdad, que se forme con gente que de verdad pueda decir, mira, he hecho todo esto y es demostrable y aquí lo tienes, o este es mi track record, o, o he hecho esto. No con gente que diga, bueno, te voy a vender un curso y ya está, y tengo 20 años y tengo un Lambo y me puedes pagar en cripto, ¿no? Que es lo que se ve mucho ahora. Es como, a mí no me dices nada que tengas un Lambo y que has podido tener un golpe de suerte, ¿no? O, o sea, no quiero ser como muy hater con esto, pero es que es verdad, me encuentro esto constantemente y la gente sigue picando. Y luego se enfadan. Es que me han estafado, es que no sé qué. Pues, es que, a ver, es evidente. ¿Cómo una persona que sin experiencia te va a poder enseñar mucho al lado de otra que tiene años en el sector? Años me refiero, no tienen por qué ser 20 o 15, pueden ser 4, 5 o 3 o lo que sea, pero que de verdad digas, ostras, me lo ha demostrado y funciona y sabe enseñar y estoy recibiendo valor verdadero, ¿vale? Como haces tú, por ejemplo, con los directos, ¿no? Y la gente te dirá, oye, joder, de puta madre, porque ahora he entendido esto y lo otro. O como, no sé, nosotros también en las clases nos dicen, coño, ahora he entendido esto y esto otro. Y he aprendido cómo son las velas japonesas. Y son pequeñas cosas que al final hacen un pack y eso es lo que yo le diría a una persona que acaba de salir, que por lo menos se forme y lo pruebe, que tiene poco que perder y mucho que ganar. O sea que esa sería la respuesta. Pues César, te voy a dar las gracias por haber venido a compartir con nosotros en esta charla. Muchas gracias a ti, Alex. Yo Ha creo que sido un hemos hablado placer. un poco de todo, ¿no? Sí, hemos hablado Sí, bastante. sí. Pues llevamos casi 2 horas, perdón, ¿eh? Hora y media, sí, un rato largo. Sí, sí. Pues Pues muy César, bien, oye, la próxima te hago yo la entrevista, ¿eh? ¿Cuándo pues quieres? cuando quieras me entrevistas, no tengo ningún tipo, no tengo ningún tipo de problema. Pues Venga, muchas gracias, perfecto. César. Muchísimas gracias a ti, Alex. Nos vemos en breve, ¿vale? Sí. Bueno, señores, hasta aquí el podcast de hoy. Le podéis dar un like. Dejen en los comentarios a quién os gustaría que invite y qué tal os ha parecido el podcast. Y nos vemos la próxima semana.